Familia en Cristo, gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de estar con ustedes y la oportunidad que ustedes me han dado de poder entrar en sus casas, sabiendo que la bendición no solamente se queda en uno, sino que también es repartida en toda la familia. Hermanos que están cordialmente invitados a que precisamente cuando nos transmitamos, hermanos, ustedes también puedan compartir estas enseñanzas a través, hermanos, de sus mismos dispositivos electrónicos. Además, hermanos, ustedes pueden juntarse como familia y desde un dispositivo pueden toda la familia escuchar la palabra del Señor. Así que es una gran bendición, hermanos, que todos estemos aprendiendo de Cristo, de la palabra de Dios, y esto es un gran privilegio que Dios nos ha permitido estar nuevamente en familia, en Cristo, con el mismo propósito, ser edificados. Amén. Bueno, gloria al Señor. A lo largo de los días de las ministraciones anteriores hemos estado hablando acerca de los propósitos divinos, acerca de la Escritura. La Escritura sabemos, hermanos, que fue un tema inspirado por Dios. Dios nos dio su palabra con un propósito mayor, que le conozcamos a Él. Así que, hermanos, el conocimiento de Dios mismo a través de las Escrituras es de las cosas más grandes en que un cristiano, un hijo de Dios puede saber. Además, otro de los propósitos de la Escritura es el conocimiento de su amado Hijo Jesucristo. Así que conociendo a Jesucristo y conociendo al Hijo, hermanos, estamos cumpliendo buena parte de la Escritura, de lo que Él nos ha determinado hacer. Además, recuerden que el propósito de la Escritura también es traer salvación. Salvación, hermanos, a todos aquellos que se acercan a su palabra. Hermanos, en sí mismo la Escritura, si no la leemos, hermanos, es insuficiente. Pero cuando nosotros nos acercamos a su palabra y la leemos, va a haber una transformación dentro de nosotros mismos. La obra de Dios va a empezar a influir en cada uno de nuestros actos, de nuestro diario caminar. La obra de Dios va a empezar, hermanos, a repercutir fuertemente en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestro caminar. Y entonces formaremos parte de la iglesia. Además, hermanos, finalmente, el mensaje de la Escritura, lo que la Biblia nos va a decir es conocer la soberanía de Dios sobre toda la creación a lo largo de toda la historia de la humanidad, de todos los tiempos, y esto es de eternidad a eternidad. Gloria al Señor. Bueno, en varias ocasiones esta es la tercera o cuarta ocasión que ministramos sobre este tema, y habíamos dicho, hermanos, que el primer propósito de la Escritura es conocer al único Dios verdadero. Ustedes recuerdan ahí en Juan capítulo 17, versículo 3, que decía Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que, hermanos, la palabra nos va a dar a conocer acerca de Él mismo como nuestro Dios y soberano. Ustedes también recuerdan en el capítulo de Éxodo, capítulo 3, versículo 6, donde Moisés decía, ¿sí? Quiero ver tu rostro, ¿sí? Sin saberlo, Dios se le había manifestado a Moisés como el gran yo soy. Hermanos, si no hay otro nombre tan grande que se pueda conocer a Dios como el yo soy. Hermanos, porque no hay adjetivos que puedan alcanzar cómo podemos conocer a Dios mismo. Así que Jesucristo se hace conocer como el yo soy, es decir, su misma naturaleza y su misma esencia. Y te recuerdan también como en Juan capítulo 18, versículo 38, había dicho, un gentil romano, Herodes, que decía que no conocía al Mesías, a Jesucristo. Un gentil romano no le conoció. Y bueno, ese es, hermanos, el propósito de la Escritura, es darnos a conocer su palabra, dar a conocer su voluntad. También habíamos mencionado que un segundo propósito de la palabra de Dios es, hermanos, procurar dar salvación. Y esto es, hermanos, quienes se acercan a la palabra de Dios, va a conocer, hermanos, un manantial de bendiciones. Y todas esas bendiciones, hermanos, tienen como propósito darnos salud a nuestra alma. ¿Sí? Es dar, hermanos, el plan de salvación, y eso es a través de Jesucristo. Ustedes recuerdan ahí en Romanos capítulo 10, versículo 12 y 13, donde el apóstol Pablo hacía una separación entre que el evangelio primeramente fue dado a los judíos, pero los judíos, a causa de su incredulidad,
a causa de la dureza de su corazón, hermanos, no lo recibieron, no lo aceptaron. Había tanta dureza, hermanos, que ellos, hermanos, que cuando vieron que había venido Jesucristo, ellos lo tuvieron como, simplemente como el hijo de un carpintero. Pero no vieron, hermanos, que sobre aquella figura, sobre aquella sencillez, sobre aquel hombre que había, o hijo que había nacido en un pesebre, se ocultaba nada más que la misma gloria del Padre Celestial. Ahí estaba, hermanos, la misma imagen de Dios en Cristo Jesús. Así que Jesucristo vino a dar vida a la humanidad, pero los judíos no lo vieron así. Así que al no verlo así, hermanos, dice el apóstol Pablo que entonces, ahí en Romanos capítulo 10, que entonces que el Evangelio fue dado también a los gentiles porque ellos sí le recibieron, ellos le aceptaron. Pero posteriormente, hermanos, cuando Jesucristo vino a esta tierra, dice ahora la Escritura que no hay distinción, ahora el Evangelio era para judíos y para gentiles. Es cierto, hermanos, que el Evangelio se dio a los judíos, pero a consecuencia de que ellos lo rechazaron, entonces el Evangelio se volvió a los gentiles, lo cual somos nosotros, el resto de toda la humanidad. Y ahora Pablo dice, ¿sí?, que no hay judíos ni gentiles, sino que realmente somos todos en uno, así que el Evangelio ya fue dado entonces a todos. ¿Y cómo vamos a conocer el Evangelio? Pues acercarnos a su palabra, acercarnos, hermanos, a su lectura, gloria al Señor, y solamente así podemos entender, ¿sí?, el propósito de las Escrituras. Así que el segundo punto de la Escritura es procurar salvación a todo aquel que se acerca. Amén. Hay un tercer punto acerca de para qué nos sirven las Escrituras, o un tercer propósito acerca de la Escritura es, hermanos, que su palabra nos va a producir fe. Fe, hermanos, y habíamos dicho, es una gran descripción ahí en Hebreos capítulo 11 que nos habla acerca de la fe. Pero primeramente hay varias características de fe. Primeramente habíamos dicho que fe, hermanos, es un fundamento. Ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice, hermanos, porque está la fe, esperanza y el amor, pero el mayor de esto es el amor. Pero ahí vemos, hermanos, contenida la fe, y la fe es un fundamento, ¿sí? Y no es nuestra fe, sino que es la fe en Cristo Jesús depositada en nosotros. Así que la fe no es nuestra. Dios utiliza de su fe y la establece en nosotros para que nosotros creamos en Él y en el Padre Celestial, y nuestra fe en Dios se fortalezca. Pero también, hermanos, recuerden que en Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos habla que la fe es fruto del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre y templanza. Así que vemos ahí la vida de Cristo ahora, la vida de Cristo manifestada en nosotros. Así que la fe, hermanos, aparte de ser un fundamento en nuestras vidas, la fe también es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se va a dar eso? Pues con la madurez que nosotros hagamos en nosotros mismos, en nuestro diario caminar, en nuestro esfuerzo. Recordemos que la fe, hermanos, ahí, ¿sí?, el fruto del Espíritu Santo es lo que Cristo ve, ¿sí?, lo que Cristo siente, lo que Cristo piensa y lo que Cristo actúa. Así que lo que Cristo siente es nuestros sentimientos, tener los sentimientos de Cristo. Dice, lo que Cristo piensa, tener la mente de Cristo en nosotros. Y luego dice, lo que Cristo actúa, es decir, tiene que ver con nuestra voluntad. Así que el fruto del Espíritu Santo, hermanos, es la vida de Cristo en nosotros. Bueno, pero también recuerda que la fe no solamente es un fundamento, es un fruto del Espíritu Santo, sino que también la fe es un sentido del Espíritu. Así como tenemos cinco sentidos, hermanos, en el cuerpo, también tenemos 5 sentidos en el alma y también 5 sentidos en el espíritu. Pues precisamente, hermanos, el sentido del espíritu, hermanos, es la fe en nuestro espíritu, es la fe. Mientras digamos que en el cuerpo es el equivalente a los ojos. Y el equivalente, hermanos, a nuestra alma es la imaginación. Así que vemos, hermanos, que esto también actúa dentro de nosotros. Dios nos está bendiciendo. Hermanos, y también habíamos dicho finalmente que sí, que la fe también es un recurso de dominio. En Primera de Juan, vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 5, 4. Dice, hermanos, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que la fe, hermanos, también es un recurso de dominio, que cuando nosotros estamos siendo atacados o tentados por algo, hermanos, tú ora al Señor, pídele, aumentanos la fe. Eso fue lo que pidieron los apóstoles a Jesucristo, aumentanos la fe. Así que la fe es un recurso de dominio. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así que cuando nosotros también leemos ahí en Hebreos capítulo 4, les invito ahí, bueno, el tiempo siempre es poco, solamente escúchenme, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice que la espada, hermanos, la palabra de Dios es como una espada, que dice que entra hasta la parte más dentro de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestro ser interior. Eso es de nuestro espíritu y de nuestra alma. Hermanos, pero cuando uno piensa que es más cortante que toda espada, uno piensa en una espada así. Pero no, hermano, es una especie de una llaga, de una dala, de una, ¿cómo se llama? Como de un bisturí, hermanos, pero dice que penetra hasta la más parte interna de nuestro ser. Esto es, hermanos, hasta los huesos, hasta los tuétanos. Gloria al Señor, hermanos, y los tuétanos es el lugar donde se genera la sangre. Así que observen, hermanos, el sentido de la palabra. Dice que la palabra de Dios produce, hermanos, entra hasta nuestro ser, la parte más adentro de nosotros, y nos permite crecer y madurar en la palabra del Señor. Amén. Bueno, así que también, hermanos, hay una forma más de cómo un propósito más, hermanos, de la Escritura, que más no solamente produce fe, sino que también, hermanos, dice que conociendo su palabra vamos a heredar las bendiciones. Gloria al Señor. Así que con quien no conoce la palabra de Dios, no sabe lo que va a heredar. Gloria al Señor. Y por tanto, al no conocer a Dios, vive en tinieblas, vive en angustias, vive en ignorancia. Y la Escritura dice, hermanos, que también hay pecados de omisión. Así que si tú no conoces, si tú no lees la Escritura, vives en pecado. Y dice, hermano, ¿pero por qué? Pues es pecados de omisión, que lo que tienes que haber hecho no lo hiciste. Además, hermanos, lo que va a hacer la palabra de Dios es que nos va a abrir los ojos, nos va a declarar nuestra condición. ¿Sí? Gloria al Señor. En un comienzo, ustedes recuerdan, como dice ahí en Efesios capítulo 2, 11, dice que en un comienzo vivíamos en pobreza espiritual. Sin Cristo, dice, sin Cristo, y no éramos parte de su iglesia. Ahora, hermanos, dice la Escritura que tenemos redención, que tenemos entrada gloriosa, hermanos, a la presencia de Dios. El apóstol Pablo habla, ustedes recuerdan que hace 15 días hablé sobre la circuncisión e incircuncisión. Cuando los judíos hablaban hacia los gentiles de manera que eran incircuncisos, era un término despectivo, era un término, hermanos, de rechazo, es decir, era gente sucia. Cuando los judíos se referían a los gentiles como incircuncisos, era como un insulto étnico, de que ellos no eran judíos, sino que eran sucios. O en otras palabras, ustedes recuerdan aquella mujer que se llama la mujer sirofenisa, ¿sí? Que le dijo Jesucristo, no es bueno echar el alimento a los perrillos. En otras palabras, los no judíos eran considerados como perrillos. Pero la mujer dijo, reconozco que no soy judía. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes eran esta mujer sirofenisa? Eran precisamente judía, pero que se habían mezclado, hermanos, que eran descendientes también de gentiles. Es decir, eran judíos que se habían casado con gentiles y bueno, y que para los judíos había demeritado su raza. Entonces esta mujer dice, bueno, sí soy una sirofenisa, sí, pero al menos tenía fe. Entonces Dios le recompensó en base a la fe. Entonces, observen, esto es algo importante. Hermanos, entonces llegó el momento en que Jesucristo dijo, ya no son ni judíos ni gentiles, sino que son uno en Cristo. Y cuando dice uno en Cristo, hermanos, se está rompiendo esa pared de separación entre los dos pueblos, ¿sí? Es decir, hermanos, ahora fueron aceptos. Fueron, hermanos, incluidos dentro, hermanos, de la simiente de Cristo. Ahora decía, hermanos, que fueron aceptos, hermanos, por la palabra.
Antes, hermanos, estaban divididos. Estaban divididos entre ellos. El Evangelio no había sido accesible para ellos, pero ahora ya, hermanos, ahora dice, en Cristo son uno, en Cristo. Y habíamos dicho que son, ahora el apóstol Pablo habla que era un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, un nuevo espíritu, una nueva esperanza, un nuevo Señor, un amor, un bautismo, un Cristo. Y es el Padre de todos, así lo dice, gloria al Señor. Así que, hermanos, ahora, hermanos, Dios estaba dando herencia para los santos. Y ya no eran judíos, sino que ahora eran todos aquellos hermanos que se consideraban hijos suyos, copartícipes del gran llamado del Evangelio. Así que la Escritura es, hermanos, el Antiguo Testamento, ¿sí? Y todas sus promesas que están contenidas ahí son para darlas para nosotros, para darlas a conocer. Y si no conoces las promesas que están en el Antiguo Testamento y en su palabra, nosotros no podemos heredar. Para que nosotros tengamos, hermanos, para que nosotros heredemos, debemos saber lo que hay en el Testamento. Pero si nosotros no sabemos lo que hay en ello, vivimos en ignorancia y no podemos heredar. Así que Cristo es el autor del testamento y Él murió. Y cuando Él murió, hermanos, dentro de su muerte, Él dejó una herencia para que nosotros las tomemos y lo hagamos pacto. Sí, parte de nosotros. ¿Cuál es esa herencia, hermanos? El nuevo pacto. El pacto en su gracia. Hermanos, y a partir de ahí vamos a recibir un caudal de bendiciones. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hay un quinto punto en los cuales podemos heredar, en los cuales podemos, hermanos, un propósito, un quinto propósito divino, hermanos, que nos tiene la Escritura. Dice, hermanos, que su palabra va a revelar el plan divino para nosotros. Hermanos, nosotros vamos a conocer cuál es el plan de Dios a nosotros. Y te voy a decir, hermanos, cuando Cristo Jesús murió, no nos dejó, hermanos, al abandono, en orfandad. Él desde antes, juntamente con el Padre, había predestinado un plan para bendición de nosotros. Nacimos predestinados para ser amados por Dios. Eso es lo importante, hermanos. Nacimos predestinados, es decir, hermanos, tú no naciste, sí, por una situación fortuita. Tú no eres, hermanos, producto de las circunstancias accidentales, sino que más bien, hermanos, tú naciste con un propósito. Hermano, tú naciste predestinado, hermanos, porque a Dios le plugó que tú nacieras. Así que, hermanos, tú no puedes considerar, bueno, que tu papá y tu mamá cuando se juntaron, tú naciste de chiripada, sino que Dios permitió, hermano, esa unión para que tú nacieras. Así que desde ahí empieza, hermanos, que tienes una predestinación. Y vamos a verlo, este tema interesante acerca de la predestinación. En Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pues algo importante, hermanos, dice que Él nos escogió antes de que tú nacieras. Dios ya tenía un plan para ti. No solamente que tú adquieras, hermanos, la salvación, sino que Él te está llevando a lugares más excelentes. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en el amor. Así que, hermanos, tú no eres únicamente una criatura de Dios, sino que eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios, hermanos, quiere decir que tienes un nivel mayor. Decir que eres hijo de Dios es decir que tú tienes los genes de Dios mismo. Hermanos, que tú eres participativo de las bendiciones, hermanos, de un Padre. Así que tú recibiste un plan mayor que Dios había diseñado en ti. Y luego dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Así que, hermano, eres hijo de Dios por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Así que, hermanos, tú heredaste bendiciones y dice, por la voluntad de Dios.
Hermano, no es por mérito propio. Así que todas aquellas medallas que tú te quieras poner, hermano, es que yo soy hijo de Dios, porque Dios dio en mí el corazón de fidelidad, el Dios, no, hermanos. Dios quita todas esas medallas que tú te quieras poner, hice por el beneplácito de su voluntad. En Dios está, hermanos, en que tú fueres predestinado para servirle. Ahora, ¿para qué fuiste predestinado, hermanos? También, para adorarle, para bendecir su nombre. Tú fuiste predestinado para la gloria de su nombre. Aleluya. Dice, aquí está, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según la riqueza de su gracia, que sobreabunda para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Hermanos, bueno, pues yo seguir hasta el versículo 14, pero ¿qué es lo que dice, hermanos? Te lo voy a resumir. Dios en su voluntad quiso que tú fueses hijo de Él, que fuese su hijo, no solamente su criatura. Y además, Él te estaba colocando en un nivel mayor. En un nivel, hermanos, en el cual tú le adoraras. Ese es el propósito mayor. Tú puedes preguntar, mira, el problema de la filosofía, bueno, yo estudié filosofía, hermanos, y encontré muchas ideas al respecto, pero decía, ¿cuál es el propósito del hombre en esta tierra? Bueno, para la gente común, decía que es hacer negocios, hacer riquezas. Otros casarse y tener familia, tener hijos. Otros ser un buen profesionista y tener fama. Pero te voy a decir lo que dice la Escritura. El propósito mayor en el cual nacimos, es para alabar su nombre, para honrarle, para bendecirle. Así que si tú no lo haces, le estás fallando a Dios. Gloria al Señor. Así que, y en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Observen, hermanos, hermanos, desde que tú naciste, Dios ya tenía un plan para ti. Así que la salvación que tú recibiste de Dios, hermanos, fue a consecuencia, hermanos, de lo que Él ya había planeado desde los comienzos de todos los tiempos. Tú eras parte integrante del plan de Dios. Tú eras parte, hermanos, de la escatología bíblica, de los comienzos y de los últimos tiempos. Así que tú eres, hermanos, algo importante para el Señor. Y luego dice, hermanos, que de los primeros tiempos, hermanos, Él determinó que tú le conocieras. Gloria al Señor. Y si nosotros vamos en Primera de Pedro, gloria al Señor, capítulo 2, versículo 9, ahora vemos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Observa, hermanos, tú no eres cualquier cosa. Tú no, hermanos, tú no eres, hermanos, semejante a un animal. Hermanos, tú vales mucho más de lo que tú puedes considerarte a ti mismo. Tú eres más valioso, hermanos, que todos los astros del universo, más que todos los planetas. Tú fuiste comprado con sangre divina, con sangre bendita, con sangre de Dios mismo. Y ahora, hermanos, después de que Él te está dando la entrada a su linaje de ser hijo de Dios, hija de Dios, dice, hermanos, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que tú cuando no conocías al Señor, vivías en tinieblas, vivías en alejamiento de Dios, hermanos, y no había oportunidad para que tú tuvieras comunión con el Señor. Ahora, hermanos, tú tienes un plan divino para servirle al Señor a través de todos los tiempos. Amén.
Hay un coro que a mí me gusta mucho, que a veces, bueno, que lo escucho poco, pero me gusta mucho, que se llama Vivo para adorarte. Y bueno, parece que es una sola estrofa, pero tiene sus notas altas y bajas y todo ello. Hermanos, pero es un coro, a mí me ha gustado mucho. Y esa es nuestra posición, adorar al Señor. Solamente, hermanos, venimos a eso, adorar al Señor. Adorar al Señor. En Efesios capítulo 5, ahora, capítulo 1, disculpe, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esto es, hermanos, el propósito de la predestinación. Hermanos, fuimos predestinados para hacernos sus hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Hermanos, dice que los que creen en Él somos adoptados. ¿Qué es ser adoptado? Bueno, es adquirir jurídicamente los derechos de ser hijos de un padre. En un comienzo éramos criaturas de Dios, como un animal, como un objeto, como un árbol. Pero, hermanos, dice que ahora fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Observen, hermanos, tenemos un llamado mayor. Tenemos, hermanos, un linaje especial. Fuimos adoptados. Antes, hermanos, éramos criaturas, pero ahora tenemos la ciudadanía. ¿Sí, hermanos? Tenemos el parentesco de ser hijos de Dios. En un comienzo, hermanos, fuimos creados para vivir en armonía con el Señor. Ustedes lo recuerdan. En Génesis, me estoy recordando, Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias. Hasta ahí. Observen, hermanos, el plan de Dios era crear a la humanidad para que viviera Él, para que nosotros viviéramos en unidad y en armonía con Él. Y nuestra actitud era de adoración y de alabarle en todos los tiempos, en todas las edades, a lo largo de los siglos. Pero, hermanos, vino el pecado. Y el pecado nos arrastró, hermanos, a la maldición. Perdimos ese privilegio, ese estatus que teníamos en un comienzo. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura que nuevamente ahora, en Juan capítulo 1, versículo 12. Dios mío. Juan 1, 12. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, a través de Cristo, nosotros en un comienzo fuimos llamados a alabar y bendecir al Señor a lo largo de los siglos y de toda la eternidad. Pero el pecado entró en nosotros. Y cuando entró nuestros primeros padres, hermanos, nosotros recibimos esa herencia maldita de nuestro caminar, hermanos, esa desobediencia. Y entonces ahora, hermanos, tiene que venir Cristo Jesús, dice, más todos los que le recibieron, como a Cristo Jesús, en sí, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, viene nuestra restauración. Ahora, hermanos, vamos a recuperar nuestra posición original. Por eso es importante que nosotros entendamos a qué venimos. Hermanos, el plan de Dios es que nosotros fuimos diseñados para heredar un plan, las promesas de Dios. ¿Sí? Así que cuando piensa esto, hermanos, cuando Dios mismo vio que nuestros primeros padres habían fallado, el Padre Celestial no dijo, bueno, ya me ganó el diablo, ya se me adelantó. Hermanos, ya trajo maldición a Adán y Eva, ¿y ahora qué voy a hacer? Hermanos, Dios lo sabía eso. Sabía que el diablo era el autor del pecado y sabía que él había destruido a nuestros primeros padres. Pero también Dios proveyó, hermanos, una redención a través de Cristo Jesús. Así que, hermanos, vemos, hermanos, la redención de Cristo Jesús a favor de nosotros. Ahora nosotros somos partícipes de esas bendiciones. Ahora, ahí mismo en Efesios, regresamos. Efesios capítulo 1,
versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí podemos ver dos cosas importantes. Nacimos para alabarle al Señor, pero también, hermanos, dice que Dios muestra su gracia. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es, hermanos, fuimos salvos por gracia, no por chiripa, no porque, hermanos, fueras tú hijo del pastor o hermano del pastor, vas a tener la salvación. Recuerda que la salvación es únicamente personal. La salvación será, hermanos, aunque el papá sea pastor o apóstol, sus hijos se pueden perder, ¿sí? Y pueden irse al infierno. ¿Por qué? Porque la salvación hermanos, es condicionada a través de ver la cruz en Cristo y creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros hacemos esto, entonces tenemos la salvación. Así que la salvación no es por méritos propios. La salvación es, hermanos, por gracia. ¿Y qué es gracia? Es dándote Dios lo que no mereces. Es un don inmerecido. Es una gratificación. Bueno, es algo que Dios te está dando independientemente de tu voluntad. Independientemente de que tú lo merezcas o no. Sino de Él fluye dártelo. Así como por ejemplo los papás hacia los hijos. Los papás aman a sus hijos independientemente de su conducta. ¿Por qué? Por el hecho de ser sus hijos. Pero también aquí hay otra cosa más que podemos ver en Efesios capítulo 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos nuevamente la idea de la predestinación para ser sus hijos y disfrutar de estos privilegios. Así que, hermanos, independientemente de quién eres, si eres hijo de un rey o eres un campesino, naciste predestinado para honrar al Señor. En el versículo 7 ahora dice, en quien tenemos redención, ahí está la palabra, vamos a entender redención, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión del pecado, según la riqueza de su gracia. Dice redención. ¿Qué es redención? Redención, hermanos, tiene muchos sinónimos, pero aquí lo podemos entender como rescatar, como salvar. Por ejemplo, hermanos, un encarcelado, va el abogado, hermanos, y el juez le presenta las querellas, las acusaciones, y de momento, hermanos, va el abogado, hermanos, y dice, bueno, yo voy a pagar, ¿sí? Las consecuencias del acusado. Y bueno, lo que va a hacer es que el juez va a dictar la sentencia, digamos, el castigo, vamos a ponerlo en dinero, y va el abogado y paga. Eso es, hermanos, redimir. Eso es rescatar. O eso es salvar. Salvar, hermanos, al condenado. Ahora, esto es, hermanos, Cristo lo hizo por nosotros. Cristo lo hizo en nuestro lugar. Así que vemos, hermanos, que el propósito de Dios es dar bendición. El propósito de Dios es rescatar lo que ya estaba destinado a perder. Ahora dice que fuimos predestinados. Predestinados, hermanos, Dios expresa su soberanía en nosotros. Él nos habla, hermanos, que desde un comienzo que nacimos con una predestinación de ser rescatados, de ser salvos y de llevarnos, hermanos, a la presencia de Dios. Gloria al Señor. ¿Con qué propósito? A fin de heredar. Heredar, hermanos, las promesas de Dios para con nosotros. Amén. Hay un sexto punto, un propósito de la Escritura, que es, hermanos, el sexto punto es para nuestra edificación. La palabra nos va a edificar, hermanos. Pero si tú no lees la Escritura, no hay cómo edificarte. Bueno, hay algunos libros que hay libros de autoestima, de edificación, etc. Bueno, pues esos están bien, hermanos. Pero hay mejores maneras de ser edificados. Y esto es a través de la Escritura. Para eso es la Escritura, hermanos. Recuerda, hermanos,
que la Escritura es la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16. ¿Ustedes lo recuerdan? Dice, toda escritura es inspirada. Dice, toda escritura es inspirada. Que decir, cuando dice inspirada, hermanos, fíjate, dice que la escritura es inspirada por Dios. Es decir, es Dios tocando a los hombres para que ellos escriban lo que es la voluntad del Señor. En otras palabras, hermanos, los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento, solamente ellos escribieron lo que Dios les estaba dictando. ¿Has escuchado lo que anteriormente en los 50 del siglo pasado se conoció una máquina que se le llamaba el teletipo? El teletipo, hermanos, era que solamente transmitía caracteres, letras, hermanos, y esto es lo que hacía, digamos, los apóstoles y los profetas. Ellos solamente transmitían, hermanos, había un remitente y un emisor, un remitente y un emisor, donde alguien mandaba información por cable y luego llegaba a un destino. En este sentido, hermanos, esa era la función de los apóstoles y de los profetas. Apóstoles del Nuevo Testamento y profetas del Antiguo Testamento. Ellos solamente eran los transmisores, hermanos, de la palabra del Señor. Así que dice aquí, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hay varias características, observan. Para enseñar, uno, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Son 4 cosas que vamos a ver más adelante. Pero vemos aquí, hermanos, que es algo importante. Ustedes recuerdan ahí que en el capítulo 15 dice, y que desde la niñez, observa, Pablo fue adoctrinado por su abuela, por su Loida y por su madre Eunice. Así que, observen, hermanos, ¿por qué Pablo llegó a ser, primeramente fue diácono, fue digamos, siervo acompañó a Pablo en las misiones, fue apoyo, hermano, fue un Timoteo, fue una ayuda esencial en el ministerio de Pablo, y luego Pablo lo dejaba en algunas iglesias y él se iba, y poco a poco Pablo fue creciendo y madurando, a tal grado que él se convirtió en pastor, y posteriormente el apóstol Pablo le delegaba la responsabilidad de esa iglesia a Timoteo. Dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Fíjate, conociendo las Escrituras, Pablo se hizo doctor en la palabra de Dios, conociendo las Escrituras a través de su madre, Eunice, y antes a través de su abuela Loida. De tal manera, hermanos, que Pablo logró crecer y madurar a través de la Escritura. Por eso dice, hermanos, el propósito de la Escritura es para nuestra edificación. Es para nuestra madurez, es para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si nosotros no nos allegamos o nos acercamos a ella, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurarnos? Es tan necesario, hermanos, que los padres, hermanos, dediquen tiempo hacia sus hijos. Yo recuerdo una de mis hermanas, te voy a decir a veces hasta con pena y con dolor. Yo le decía, yo era jovencito, yo iba a la iglesia como mis 20 años. 22 años, y le decía a mi hermana, oye, ¿sí, y tú llevas a tus hijos a la iglesia? Y ella me decía, bueno, están estudiando, están sacando, pero yo no los veía en la iglesia. Yo lo decía no para avergonzarla, sino para animarla. Posteriormente crecieron sus hijos y se perdieron un poquito, ¿no? Pero hermanos, finalmente ellos ya regresaron, hermanos, a los caminos del Señor. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos, con esto? Es tan importante que los padres dediquen atención hacia sus hijos. Mi hermano, si tú no lo haces cuando estén chiquitos, después vas a lamentar mucho, hermanos, esa situación. Cuando, hermanos, ya no les vas a poder pegar a los 20 años. Ya no les vas a poder regañar. Los puedes exhortar y animar, pero, hermanos, tú vas a perder. Hermanos, vas a perder cierta autoridad sobre tus hijos. Y poderlos encauzar te va a costar mucho trabajo. Así que desde un comienzo, dice aquí, hermanos, dice el apóstol Pablo, hablando de Timoteo, que desde muy pequeño recibió las instrucciones para que él pudiera caminar en la palabra del Señor.
Así que dice aquí ahora en el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es lo que nos va a ayudar, hermanos, leer las escrituras. Y dice que toda la escritura, cuando dice toda la escritura, recuerden que Pablo está pensando en el Antiguo Testamento. Porque Pablo dice que dejó los pergaminos. Cuando habla de los pergaminos habla de la escritura. Así que Pablo tenía el Antiguo Testamento en sus manos. Y luego dice también, hermanos, ¿para qué nos van a servir las escrituras? Los hermanos nos van a mostrar los pensamientos y los sentimientos de Dios para con nosotros. A veces creemos, hermanos, que lo que nosotros fuimos educados es lo correcto. Pero, hermanos, nosotros crecimos como árboles torcidos y ni nos hemos dado cuenta. Dice, es que así yo soy, así es mi mamá, así es mi papá y así son mis hermanos. Pues, y crecimos así, pues creciste mal. Y tú asumes que estás bien. Pero, hermanos, vivimos en ignorancia. Gloria al Señor. Para la escritura, hermanos, nos va a servir, dice, con ella nos va a reprender, nos va a mostrar nuestros errores. Ustedes recuerdan, hermanos, ahí en escritura, a mí lo que yo me he observado en las escrituras es que, hermanos, Dios describe las fallas también de los apóstoles, las fallas de Pedro, ¿sí? De Pablo, hermanos. Cuando Pedro, hermanos, era loco, estaba alocado, era intempestivo, era irreflexivo, hermanos. Y luego a Pablo lo menciona como a veces se le subía el ministerio, y se le subía, y entonces cuando Dios le traía enfermedad en los ojos, entonces se aplacaba, hermanos. Y luego muestra a Juan, el apóstol Juan, como competente, siempre andaba compitiendo con Pedro, hermanos. Y bueno, y en Moisés, la escritura muestra que Moisés actuaba, hermanos, con enojo, con ira, cuando golpeó la piedra. Y así podemos ver muchas cosas. Vemos los hermanos de José, hermanos, cómo tenían envidia. Y bueno, ya es la escritura. La escritura nos va a mostrar nuestros defectos, nuestros errores. Hermanos, nos va a reprender. Recuerda, hermanos, que la palabra, uno de los tipos de la palabra de Dios es que es un espejo. Hermanos, nosotros cuando vemos hermanos, leemos la palabra de Dios, vamos a ver nuestras debilidades. Vamos a mostrar nuestros errores, nuestro mal caminar. Su palabra, hermanos, es como un espejo que nos va a mostrar nuestras debilidades. Quiero enseñarles algo sumamente importante, hermanos. Vamos ahí en Romanos. Ay, aquí lo tengo apartado. Romanos, fíjense lo que dice, hermanos. La escritura, lo que nos va a mostrar en Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis, este versículo me ha servido mucho a mí en caminar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Observen, hermanos, hay al menos tres cosas importantes que se mencionan aquí. Dice, conformáis, transformaos y renovaos, o renovás. Sí, yo busqué las palabras aquí, las palabras en el griego, y cuando habla de conforméis, la palabra en griego es subgematizo, que es tomar la forma del mundo. Dice, no os conforméis, es decir, no tomes las formas del mundo, no sigas sus tradiciones, no sigas la Navidad, no sigas el Día de Muertos. Es que mi mamá así me lo enseñó, es que mis abuelitos, y si no voy, no me van a, si yo no voy con ellos, me van a expulsar de la familia. Sí, hermanos, o con mis amigos. Mira, hermanos, yo cuando era joven, yo me perdí un poquito, hermanos. Tomaba yo las formas de mis amigos. Quería identificarme con ellos y asumía sus pecados. Hoy con vergüenza yo lo digo. Pero dice, no os conforméis, es decir, no tomes las formas del mundo. Dice, sino transformaos. Y transformaos, la palabra en griego es metamorfosis. Es decir, hermanos, no tomes la forma del mundo, sino dejarse moldear por las formas de Dios. Hermanos, dar un vuelco radical a nuestra vida. Dice, sino transformaos, ¿sí? Es decir, hermanos,
tomar un nuevo, sí, un nuevo, es decir, dejar de ser moldeados por Dios, no por el mundo. Y luego dice, sino por medio de la renovación. Y la palabra renovación en el griego es anakainosis, que significa tener un nuevo cambio. Un nuevo cambio, hermanos, para nuestras vidas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Fíjate, dice, menciona la palabra conforme, es decir, no te ajustes a las condiciones del mundo, sino transformaos, esto es, sino que déjate moldear por las escrituras, por el plan de Dios en tu vida, para que al fin tú seas renovado. Y esto es, hermanos, es hacer un nuevo cambio dentro de ti. Son estas tres palabras que dice la escritura. Ahora, vamos a verlo, esto, hermanos, ahora tengo aquí otra cita en 2 de Samuel, tengo notas que a veces los vuelvo a ocupar. Vamos a ver el caso de David y Natán. En 2 de Samuel capítulo 12, hermanos, ustedes recuerdan, bueno, que David había entrado con Betsabé. Fíjense lo que hace la palabra de Dios. David había entrado con Betsabé, él era rey, él había tomado a la mujer de su escudero, ¿sí? Un acto tan cobarde, tan ruin, una bajeza que podemos considerar, hermanos. David era rey, podía haber tomado cualquier mujer, pero tomó algo que no era suyo. Hermanos, tomó, hermanos, la mujer de su súbdito, de uno que le cuidaba las espaldas, de su valiente, aquel que estaba cerca de David, su amigo, hermanos, aquel que se batía la vida por él, por el mismo David. Sin embargo, David tomó a esa mujer, Betsabé. Bueno, había pasado un año, hermanos, y nadie supo. Él había, para justificar su pecado y nadie se enterara, él lo mandó matar. Lo puso en el frente de batalla para que muriera. Cuando murió, hermanos, aquel Urías, el esposo de Betsabé, yo creo que David sintió alivio, dijo, al fin, no pasó nada, nadie se enteró, hermanos, y borrón y cuenta nueva. Síguele. Hermanos, él tenía un harem, tenía muchas mujeres a su servicio. Pero, hermanos, había pasado un año. Y dice que un año, ¿por qué, hermanos? Porque el bebé había nacido. Así que David había olvidado todo eso y borrón y cuenta nueva. Pero, hermanos, no se olvide que Natán, representando a Dios, se le acerca y le dice, bueno, hay uno que tiene unos animalitos, ¿sí? Y él tiene algo así lo da a entender, él tiene un gran lugar con muchos animalitos, pero de momento toma otro que no es de él, y toma del otro, y hace banquete con él, se lo come. Y bueno, el entendimiento es de que precisamente Natán, hermanos, le estaba mostrando el pecado a David, de una forma tan fina, tan elocuente, hermanos, pero David no se daba cuenta de que le estaba hablando. Y dice, bueno, el tal es reo de muerte, el que hizo eso. Natán se voltea y le dice, tú eres ese el que falló. Y dice la escritura que entonces a consecuencia de eso, él iba a sufrir, son cuatro sentencias, yo solamente tengo tres, no he encontrado la cuarta. Dice la escritura ahí en 2 de Samuel que le dice en el versículo 10, aquí yo tengo tres, pero son cuatro, porque en la escritura dice que son cuatro, pero no he encontrado la cuarta, necesito un poco más de tiempo para encontrarlo. Pero dice en el versículo 10, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Mis hermanos, Dios lo perdonó, pero también, hermanos, David tuvo que sufrir las consecuencias. Así que Dios lo perdonó. Observen, pero esto está ahondado en la palabra. La palabra de Dios, hermanos, va a reprender, a mostrar tus errores y tus pecados. Aquí dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Y ustedes lo recuerdan, que fue Absalón que mató a su medio hermano, a Amón, porque éste se había metido con Tamar, su hermana. Así que las consecuencias, David iba a sufrir las consecuencias a consecuencia de haber matado a Urías para quedarse con su mujer. Esa es una, y la segunda tengo aquí. Dice, y tomarán tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. ¿A quién se las dio? Esas mujeres, hermanos, porque dice la escritura, le dijo Natán a David, lo que tú hiciste en lo íntimo, hermanos, en lo público será declarado. Y estas mujeres, hermanos,
hermanos, todo el pueblo se percató de que las mujeres de David se habían